Sí, señor. Buenos días. Muchachos, ¿alguno de ustedes recuerda que estuvimos hablando la semana pasada? De la Trinidad. De la Trinidad. ¿Y qué era la Trinidad? Padre, Espíritu Santo Y el Hijo. Ajá. Padre Ok. ¿Y esos tres eran separados o eran uno solo? uno solo. Uno solo, ok. El día de hoy esta semana, tal vez semana o semanas, vamos a estar hablando de los frutos del Espíritu. Si bien sabemos, son 9 frutos del Espíritu, pero esos 9 frutos del Espíritu no son divididos, son uno solo, al igual que la Trinidad. Ok, el día de hoy vamos a estar hablando de los frutos del Espíritu. Pablo al día de ayer les dio un poco de la introducción, yo hoy también voy a tratar de introducirles un poco más los frutos del Espíritu y de paso vamos a hablar del primer fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor, exactamente. Entonces dice en San Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. La palabra de Dios nos menciona el fruto del Espíritu Santo como un todo, aunque tiene 9 frutos. Él espera que este fruto se desarrolle en nuestras vidas y solo permaneciendo en la vid y guardando su palabra, llevaremos mucho fruto. Los primeros 3 son amor, gozo y paz, y se refieren a sentimientos y actitudes que son parte de Dios. ¿A qué se refiere? A sentimientos y actitudes que son parte de Dios. Como hijos debemos de imitar a nuestro Padre, andando en amor y disfrutando de su paz y gozo. Los segundos frutos son paciencia, benignidad y bondad. Y nos enseñan cómo debemos de ser con las demás personas y a tener paciencia y bondad aún con los que no se lo merecen. El tercer grupo son fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Recordemos que todo esto lo produce el Espíritu Santo en nosotros si se lo permitimos y tiene que ver con la forma en que nos conducimos en nuestra vida espiritual. Cuando tenemos duda, miedo, tristeza, falta de perdón, juicio, impaciencia, estos frutos nos hacen permanecer firmes haciendo lo correcto. Es importante entender que hasta la semilla más pequeña crece dando frutos. Cuanto más nosotros, si le permitimos al Espíritu Santo, llenarnos y equiparnos de frutos para agradar a Dios. En Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El anhelar el fruto del Espíritu Santo nos permite parecernos a nuestro Dios y permanecer en su palabra gozando de toda esta gama de frutos que nos benefician a nosotros para tener una vida cristiana victoriosa. En 1 Corintios 13:13 dice, tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. Entonces, vamos a empezar con el primer fruto del Espíritu, ¿el cual es? Amor. El amor. El primer fruto del Espíritu es amor. Y dice en Gálatas 5:22-23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra amor en el griego es ágape, que se refiere al amor divino, al amor de Dios al ser humano. El amor genuino entre creyentes incluso es el amar al enemigo, como ordena el Señor Jesucristo en Mateo 5:43-48. Ágape quiere decir tratar a los hombres como Dios los trata, lo cual no significa permitirles hacer todo cuanto les plazca. El amor es la base de la relación entre el Padre y el Hijo.
El amor es la actitud de Dios hacia los hombres. El deber del hombre es amar a Dios. La esencia del amor cristiano es el amar a Jesús. El Señor Jesucristo guió a la iglesia a conocer a los verdaderos discípulos y en Juan 13:35 dijo: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Dios es amor y como tal quiere que los creyentes se amen unos a otros, es decir, se respeten, se comprendan, se ayuden, se animen unos a otros. Esto es posible cuando el creyente en Cristo deja que el Espíritu Santo guíe su vida. Un ejemplo es cuando un profesor le guía al alumno a leer y hacer un resumen de un tema. El estudiante lee y resume, ha obedecido a su maestro. El Señor quiere que le obedezcamos a amar al prójimo. La máxima expresión de amor que podemos ver está en Juan 3:16. Y muchos de ustedes ya se lo saben. Dice: Dios amó al mundo y dio a su único Hijo. Quien cree en Él se salva y tiene vida eterna. ¿Cierto? Entonces, ¿qué muestra de amor más grande podemos recibir que esa? ¿Quién de ustedes entregaría a su hijo a morir por la humanidad? Ninguno, ¿cierto? Prefiere morir uno mismo antes que el hijo, ¿cierto? Porque es tanto el amor que uno les tiene que no quiere verlos perecer, ¿cierto? Somos humanos, mas Dios, sin embargo, dio a su único hijo a morir por todos nosotros. Es un acto inigualable. De amor, exacto. Yo voy a entregar a su hijo. Dice, el amor descrito en Corintios 1:13 muestra la bondad, comprensión y respeto. Es el amor absoluto de Dios y es el amor sobrenatural que ama fielmente. Y por si no sabían qué dicen en 1 Corintios 13, del 4 al 7 dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree y todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, nuestro amor es ágape, como el amor de Dios con nosotros, o es egoísta. No, es ágape. Es ágape. ¿Qué significa eso? Ágape. Es que Ágape es el amor que Dios tiene para usted. Ágape. hay diferentes distintos tipos de amor. Es amor, pero en hebreo. Explica la Biblia. Dice, está el ágape, está el... Ok. El amor de nosotros es ágape o egoísta. Recuerden que el amor ágape es el amor de Dios. El amor que perdona, el amor que todo lo soporta, el amor que cree, el amor que no tiene condición. Su amor para las otras personas es igual que el de Dios. No, cierto, es egoísta. Exacto. Muchas veces somos egoístas. Prestemos atención, muchachos. El amor de Dios es sin condición alguna. Y nosotros muchas veces ponemos cualquier condición con tal de no amar a esa persona. Es que aquella persona me trató mal. Y ya está guardando rencor. Ya no está haciendo las cosas como Dios manda. Ok, ya no está perdonando, ya no hay amor ahí, exacto. Entonces, tenemos que aprender a que el Espíritu, muchachos, tenemos que aprender a que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida para que nosotros podamos amar a los demás. Recuerden que el Señor todos estos frutos nos los va a dar en el momento en que nosotros decidamos seguirlo a Él. En el momento en que nosotros dejemos que el Espíritu entre en nuestra vida y trabaje en ella. Recuerden que los primeros 3 son la manera en la que Jesús actúa con nosotros. Y de esta manera también tenemos que actuar nosotros con los demás. ¿Ok? Entonces, exactamente, cuesta porque somos humanos, pero no es imposible. Recuerden que Dios vino al mundo a hacer lo imposible para dejarnos a los otros, los seres humanos, lo posible. Entonces, tenemos que aprender que el Señor nos va a dar todos estos frutos en el momento en que permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Entonces, como vieron el día de hoy, hablamos un poco más sobre los frutos del Espíritu. ¿Cuántos son? 9 frutos del Espíritu. ¿Y se dividen o es solo uno solo? Ok, es uno solo. Exactamente. Anda volando, fresa.
Ya anda despierto, ya anda despierto. Muy bien, muchachos, son 9 frutos del Espíritu, pero es un solo fruto. O sea, en el Espíritu Santo. Él es el que tiene que morar en nuestra vida para nosotros poder recibir estos 9 frutos. Y estos 9 frutos son bendición o son maldición para nuestra vida. Son más que una bendición. Entonces tenemos que luchar por conseguir. Tenemos que luchar por conseguir. Tenemos que luchar por conseguir estos 9 frutos, muchachos, para que nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser ante las pruebas también cambie. Y ya no pensemos en cómo caer, sino en cómo mejorar como persona. Ya no pensemos en cómo nos vamos a resbalar, sino en cómo lo vamos a superar. Eso es lo que tenemos que buscar, que el Espíritu esté en nuestra vida. ¿Y cuántos de nosotros tenemos al Espíritu de Dios con nosotros? Todos tenemos al Espíritu de Dios. Pero, ¿cuántos de ustedes le han permitido al Espíritu entrar a su vida? Ese es el problema, ¿cierto? Entonces, dejemos que el Espíritu de Dios entre a trabajar en nosotros para que principalmente el primer fruto del Espíritu empiece a hacer efecto en nosotros. Primero amándonos a nosotros mismos y después amando a todos los demás como el Señor nos mandó. Entonces, ese es el devocional mío para ustedes, muchachos. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que le hayan prestado bastante atención y que les quede algo en su corazón. Diver nos va a ayudar con el versículo de hoy. Bien, Driver. ¿Qué se hizo? Nada, le toca trabajar, papá. Ahí está bien, para adentro. Ya saben, los primeros 3, ¿eh? Ok, bueno, buenos días. Bueno, como ya conocemos el texto de la semana, está tomado de Gálatas 5, 22 y 23, que son los frutos del Espíritu, que son 9. Vamos a repetirlo conmigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok. Entonces vamos a... Todos juntos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No, esos 3 nada más. Esos 3. Está fácil, está corto. Amor, gozo y paz. Eso sería para esta semana. Ya al transcurso de los demás días vamos a aprender los demás frutos. Muchas gracias, Driver. Ok, gracias a todos.